¿Qué es lo que te mueve a ser parte de esta lucha? ¿Cómo es que tú llegas justamente y decides dedicar tu vida, tu profesión, tu carrera al mundo energético y por qué? Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Ricardo Ferráez, director general de Ecopols, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. ¿Qué tal? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio, gracias por tenerme de nuevo. Es un honor y un gusto estar y participar y poder aportar un poquito hacia esta lucha que estamos haciendo en México, que realmente estamos haciendo una lucha muy fuerte para poder mantener viva todo el tema de renovables y todo el tema de la transición energética. Y justo platicando sobre esa parte, Gerardo, yo quisiera empezar hablando de ti. ¿Qué es lo que te mueve a ser parte de esta lucha? ¿Cómo es que tú llegas justamente y decides dedicar tu vida, tu profesión, tu carrera al mundo energético y por qué? Mira, es una larga historia ya de hace muchísimos años, pero realmente, para ponerlo muy, muy resumido, yo he estado a lo largo de mi carrera en tres industrias. La industria eléctrica como tal, luego estuve en temas de especializaciones en la industria de iluminación y industria de automatización, y de ahí brinqué a la parte de renovables hace más de ya 17 años. Yo creo que lo que motivó mucho el cambio, motivó mucho o de que brinqué, motivó el poder seguir todo este tiempo, es el impacto un poco de lo que generamos. Yo siempre le hacía comparativas en la industria de automatización, pues sí hacíamos proyectos increíbles, padrísimos, en edificios, casas automatizadas, pero no había un trasfondo, un impacto, y no tiene nada de malo, digo, tengo muchos amigos que están en esa industria, y son proyectos padrísimos, pero como que no nos llenaba el que lo que estuviéramos haciendo tuviera un impacto a largo plazo. Y yo creo que la principal motivación desde el primer proyecto que hicimos, pues es el entender que cada granito de arena, cada proyecto que hacemos en la empresa, cada paso que damos, no se está quedando en un beneficio de una persona, sino se está extrapolando al beneficio de pues, todo el planeta y estamos sumando hacia esa transición que tanto se necesita. Realmente hay un tema de que el impacto de lo que hacemos verdaderamente nos motiva a seguir adelante. Y justamente en ese sentido, cuéntame, ¿cuáles son estos retos ambientales que ustedes identifican, que tenemos ya en el día a día? Y qué podemos hacer todavía? ¿Qué esperanzas todavía? ¿Y cómo la tecnología nos puede ayudar para hacerle frente a estos retos? La vez pasada platicábamos, si mal no recuerdo, de una publicación que hice en LinkedIn en temas del reloj de planeta, que digo, es un poco chistoso, pero cuando pones un ultimátum es cuando la gente empieza medio a reaccionar. Realmente estamos en una etapa, creo que igual te lo dije la vez pasada, crítica para la humanidad. O sea, estamos en un momento en donde ya se acabó el tiempo para pensar, porque así pensaban las antiguas generaciones. No, hombre, eso es un problema de nuestros hijos o nuestros bisnietos. Eso es algo a lo que se van a enfrentar ellos, nosotros no lo vamos a ver, no lo vamos a vivir. No, esa etapa del mundo ya se acabó. O sea, ya estamos en un momento en donde si no actuamos ahorita, pues realmente ya no va a haber una marcha atrás. Y todo esto se traduce en algo que todo el mundo escuchamos, que es el famoso calentamiento global. Si tú googleas, cualquier persona puede googlear el cambio de temperatura del mundo a lo largo del paso de los años, se va a dar cuenta como cada vez la temperatura de la Tierra, la temperatura ambiente, se va incrementando y incrementando y incrementando y incrementando, todo a base, pues obviamente, del impacto que tenemos nosotros como raza, como seres humanos, en los procesos de manufactura, en los procesos de vivienda, en los procesos de deforestación, pues en todo lo que hacemos como humanos en este mundo. Y todo eso, pues, al final del día, termina en fenómenos naturales como lo que pasó hace un mes. En toda la historia de la humanidad o de México, al menos desde que yo nací, nunca había existido un huracán
que se formara así de rápido como lo fue Otis. Acapulco no tuvo, pero ni la oportunidad de reaccionar. O sea, no fue un tema. Nosotros vivimos en Mérida, tú lo sabes, hemos tenido muchos huracanes fuertes de la misma magnitud que Otis, pero ambos huracanes que tuvimos o que me han tocado en mi vida, al menos los veíamos venir desde una semana atrás. Hoy ahí viene, ahí se está formando, vamos a prepararnos, vamos a virar. Lo que pasó en Acapulco con Otis es una clara muestra de cómo el cambio de temperatura, el cambio del calentamiento global, porque un huracán, ¿cuándo se hace fuerte? Cuando entra aguas calientes, literal. Y la magnitud de velocidad que agarró en menos de 12 horas no se había visto en toda la historia que yo conozco. Entonces, literalmente, todo eso está ligado. Lo vemos como hechos aislados, lo vemos como, pues sí hubo un huracán o sí hubo un tornado, pero desgraciadamente el huracán está ligado al tema de calentamiento global y el tema de calentamiento global está ligado a las emisiones de carbono y las emisiones de carbono están ligadas a todas las fábricas que producen los coches, las sillas, las mesas, todo lo que nosotros usamos. Entonces, todo está ligado, no son hechos aislados, que es como toda la vida lo hemos visto a lo largo. Pues sí, sí hubo un huracán, pero nadie se pone a pensar, ¿pero por qué un huracán? ¿O por qué cada año se pronostican un mayor número de huracanes o de tormentas posibles? Todo está ligado al tema del calentamiento global, el deshielo. Entonces, realmente, vamos a decir, el meollo, la conclusión de todo esto es que tenemos que disminuir el incremento de temperatura del planeta. Así sencillo. Y eso solamente se va a lograr con menos emisiones, ¿ok? Principalmente menos emisiones en el sector industrial, ¿ok? Con movilidades menos contaminantes, con temas de eficiencia energética. Digo, todos sabemos, todos sabemos que el futuro es eléctrico. Todos lo sabemos. O sea, el tema de los coches de combustión ya va para afuera. ¿Okay? El tema del transporte pesado de combustión va para afuera. El tema del transporte marítimo de combustión va para afuera. O sea, está perfectamente pactada esa ruta de que el mundo es eléctrico, pero no nos estamos dando cuenta, ¿okay? Que estamos incrementando nuestra demanda eléctrica a niveles agigantados. Cambiar la infraestructura de transporte a eléctrico, eso es prácticamente duplicar el consumo eléctrico del país. Literal. ¿Okay? De algún lado se tiene que producir. Y si terminamos produciéndolo con fuentes fósiles, pues realmente no hicimos nada. Seguimos exactamente en las mismas. Entonces, yo siempre lo digo y tenemos que ser conscientes y ver que todo está ligado. Literalmente todo está ligado. No hay un tema aislado, no es una coincidencia, no es, ay, pobres, les tocó. No, les tocó a ellos, mañana les puede tocar a la península, pasado le puede tocar a la Ciudad de México con algún otro fenómeno o con algún tema. Realmente ese es el punto que nosotros ya vemos como un tema crítico. Y ahí es lo que digo, regresando a la pregunta, nos motiva y nos emociona que lo que hacemos, lo que vivimos todos los días, está poniendo un granito de arena, ¿ok? Para salvar el tema. Realmente, algo que también siempre le comento a mi gente, tampoco van a venir dos personas a salvar el mundo. Eso es imposible. Yo he estado sentado con CEOs, por ejemplo, el CEO de IKEA, tremendo ejecutivo, donde te quedas con la boca abierta de la mentalidad de esa cultura, donde él te dice, literal, IKEA tiene una meta, que de hecho ya la cumplió, de ser net zero, de que todo lo que consume IKEA provenga de fuentes renovables y no nada más en el tema de consumo, sino en tema de su economía circular de desechos, de sus proveedores, le exige a sus proveedores cierto tipo de energías. Entonces, él está peleando, pero dentro de su mente no se queda ok, ya IKEA logró el net zero. Él le queda claro que muchísima gente en muchísimos países no desarrollados, como lo es el nuestro, la posibilidad de llegar a un net zero es prácticamente muy complicada, si no por decir imposible. Entonces, IKEA pasó de tener una meta de net zero a net positive. O sea, IKEA ahora quiere
no nada más ser cero consumidor de fósiles, que todos, sino quiere que pasarse, o sea, pasarse lo más que pueda con afán de compensar lo que otras personas no pueden hacer. Pero si todos pensaran en esa posición, Franco, realmente, o sea, es poner el granito de arena a todos. O sea, han habido 1000 pláticas, ha salido Elon Musk a decirlo 300 veces. Solamente se necesita un cuarto del estado de Texas para producir toda la energía de todo Estados Unidos en temas solares. Un cuarto del estado de Texas. Claro, que requiere muchísimos riesgos tecnológicos y todo lo que tú quieras, pero la tecnología ahí está, el camino ahí está. Por supuesto que todo tiene retos. Todo el mundo, a los ecologistas te van a decir, pero está padrísimo, pero ¿y las baterías y cómo las vas a desechar? Bueno, es lo mismo. ¿Y dónde vas a poner todo el carbón y el combustóleo? Todo tiene retos y tenemos que ir caminando en esos retos para buscar las mejores soluciones en el mercado. Y al final del día, no existe una tecnología salvadora. Realmente el resultado de la correcta implementación de redes inteligentes, solares, eólicas, de almacenamiento, con algunos temas de cogeneración, de gas natural, de todo, ese es el verdadero reto que tenemos como país para poder seguir adelante y poder hacer esta transición. Y honestamente es la parte más complicada, porque como mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto para que los que están haciendo esta tecnología avancen y los otros avancen y todos avancen y podamos avanzar como país. Y ese es el verdadero reto que tiene México. Sin hablar del tema político, que ya es otro punto. Claro, Gerardo. Oye, yo quisiera justamente regresar a un punto que mencionaste, que es el net positive. Si bien tal vez no todas las empresas hoy están en condición de hacerlos, mencionabas el caso de IKEA que van muy avanzados ya, ¿cómo le puede hacer una empresa pensando que ya logró ser net zero a llegar a ser el net positive? ¿Cómo ves tú que se tiene que pavimentar ese camino? Mira, yo creo que los grandes corporativos, los grandes empresarios, yo siempre he dicho y tengo una filosofía de vida en la empresa, en mi vida y en eso que hay que dar de regreso. O sea, la vida nos da mucho y a veces no nos damos cuenta que, por todo por un ejemplo, sin poner un nombre, hay empresas muy grandes en México, pues que le deben ese éxito a México. Llámale condiciones de mercado, lo que tú quieras. Yo siento que esto debe de empezar de la pirámide de arriba hacia abajo, ¿ok? Hay muchísimas cosas que empresas, si nos vamos a la punta de la pirámide, pueden hacer en temas de desechos. Olvídate en temas de energía, en temas de desechos, en temas de generación, en temas de eficiencia, que a veces no lo hacen porque esos corporativos muchas veces solamente los motiva la parte económica, ¿ok? IKEA, y lo pongo como ejemplo porque es una de las empresas que más me ha emocionado eso, el factor económico es el último que importa. O sea, no importa si el tema tiene un retorno o no tiene un retorno, ¿ok? Aunque no tenga un retorno, lo hacen con afán de llegar a ese net positive. Y desgraciadamente eso es lo que tiene que pasar. Si nos vamos solamente a lo que es rentable, nunca vamos a llegar a ese net positive. Las empresas, esos grandes corporativos tienen que irse y decir, bueno, voy a poner un poquito más y voy a invertir un poco más, aunque no me sea rentable económicamente, pero para poder dar ese paso hacia un net positive. En México es muy complicado, tampoco quiero este, ser no realista, es muy complicado por las condiciones de mercado, las condiciones políticas, las reglas con las cuales operamos, pero creo yo que sí hay empresas que pueden darse. Se está dando muchísimo en el sector automotriz, tú que tienes la parte de la parte automotriz, se está dando muchísimo en el sector automotriz, se está dando muchísimo en algunas partes del sector de manufactura, donde ahorita, y lo hemos visto, y estamos súper contentos, súper contentos. Las políticas de ESG, las famosas políticas de ESG o los procesos de descarbonización, están empezando a pesar más que el tema del retorno económico. Y eso no me queda más que aplaudírselo a la industria automotriz, ¿ok? Y a otras industrias donde ya están empezando a decirle a toda la cadena de manufactura, si tú no tienes fuentes renovables, ni siquiera te voy a considerar para que puedas tú cotizarme
o surtirme o virarme. Y están haciendo lo que te decía, o sea, de la parte de arriba están marcando la regla para que todos los de abajo empiecen a ponerse en orden y empiecen a generar temas. Y así es como hay que ir. O sea, hay que ir paso a paso. Muchas veces decimos, y me pasa muchísimo, corporativos que dicen, es que lo que me permite la ley hacer es bien poquito, no vale ni la pena. Digo, mira, todo lo que sumes cuenta. Y todo lo que sumes tú, si todos hicieran ese poquito que permite hacer la ley en México, estaríamos en otro lado. O sea, realmente a veces muchos nos excusamos en ese tema de que no, pero sí hay métodos, sí hay metodologías, hay programas de financiamiento, hay todo allá afuera para que demos ese poquito. No es un net positive definitivamente, pero es un camino hacia un net positive de lo que podemos verdaderamente hacer. Oye, ¿y qué tanto dirías que justamente estos industriales de estas cadenas de suministro están entre la espada y la pared en donde su cliente ya les está exigiendo ciertos requerimientos, cierta descarbonización y justo ven del otro lado que si la infraestructura, que si el marco legal, que si los recursos, que si los programas de financiamiento, qué tanto están atorados en esa parte de decir, ok, me interesa descarbonizarme, pero las condiciones del país no me son tan amigables. Y luego vemos este fenómeno del nearshoring, en donde el tema energético y de renovables, pues definitivamente es un criterio bien importante para las empresas que están llegando aquí a México. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? Yo creo que independientemente de no entrar en los temas políticos, porque hay mucho freno en la parte política, creo que hay mucho camino que sí pueden hacer, ¿ok? No creo que estén entre la espada y la pared, creo que sí hay un marco regulatorio todavía, vamos a decir, legal en el sentido de lo que se puede hacer o no. Es poco, definitivamente es poco. Por darte un ejemplo, nosotros hemos peleado la famosa regla de los 500 kilos de generación distribuida, ¿ok? En países como Brasil, como Argentina, eh, el número o la famosa regla que nosotros de 500, ahí es 4 o 5 veces mayor. Panamá te permite instalar hasta 4 o 5 megas. Entonces, son detallitos que entendemos, Franco, porque también no pueden aperturar para que todo el mundo genere todo lo que quiera, así nada más, ¿ok? Porque, desgraciadamente, no porque no se pueda, sino porque las redes eléctricas del país no lo aguantan, tronaríamos las redes eléctricas del país, pero también hay un freno muy, muy fuerte a que no puedas tú generar un cierto porcentaje de tu energía. Entonces, sí creo que hay un entre la espada y la pared, definitivamente, ¿ok? Pero también creo que el mercado ha sido lo suficientemente inteligente y ha creado soluciones, ¿ok? Para ese tipo de industriales donde consumo muchísimo, tengo un tema, está el tema de almacenamiento inteligente. El almacenamiento inteligente les puede dar hasta 20 o 30% del consumo total de su energía. Llámese de 1 millón, de 2 millones o de 3 millones o de 10 millones de pesos mensuales. Pueden llegar al 30%. Entonces, yo creo que más que sentarse a pensar, bueno, no lo voy a hacer porque te existen todos estos problemas que sí existen en el marco regulatorio. Creo que primero debemos sentarnos a decir, vamos a hacer todo lo que nos permite el marco regulatorio y luego vamos a decirnos que no. Ayer me tocó la oportunidad de dar una plática para Index, que es la Cámara de Manufactura de México, para todos los 16, creo que son 16 estados que tienen la asociación de Index con muchísimos maquiladores y justamente hablábamos de estos puntos, hablábamos del tema de lo que pueden hacer las empresas hoy, qué pueden, qué no pueden, ¿ok? En dónde está trabado el tema y también se ha vuelto ya un tema un poco de miedo a decir, pues no lo voy a intentar porque no lo voy a lograr. Entonces, realmente nosotros estamos avanzando muy fuerte con un concepto que se llama abasto aislado, ¿ok? Que ese concepto de abasto aislado significa que puedes producir toda la energía que tú te puedas autoconsumir. No puedes inyectar a la red, porque ahí está el problema de México, el hecho de que tengas que inyectar a la red y que las redes eléctricas no aguanten la inyección de todos al mismo tiempo, ¿ok? Pero sí puedas producir toda la energía que tú te puedas autoconsumir. Es algo que hemos estado peleando por años y el gobierno ya está empezando a entender que si no suelta ese tipo de iniciativas,
pues oportunidades como el nearshoring se van a quedar en un cuento de hadas. ¿Okay? Yo he estado en 200 pláticas del nearshoring y todo es, no hombre, nosotros somos, México es el mejor posicionado, el mejor ubicado, el mejor todo. Yo me paro, sí, pero no tenemos la energía. O sea, y hasta que lo digo, o sea, hasta que verdaderamente una persona me dijo, no, tienes absolutamente toda la razón. Se estima que más del 80% de lo que nosotros pudiéramos jalar de nearshoring se va a ir a Panamá, a Brasil, a Costa Rica, a todos esos países que sí le están permitiendo condiciones de mercado. Y todo porque México no tiene la suficiente energía para surtir eso. Entonces, realmente el gobierno tiene que despertar, el gobierno tiene que abrir los ojos y decir, el impacto de lo que se nos puede ir como país es estratosférico si no permitimos y volvemos a abrir el mercado eléctrico. Realmente, entre comillas, nunca se ha cerrado, pero sabemos que lo han cerrado bastante. Abrir el mercado a la generación de privados, abrir el mercado al autoabasto, abrir el mercado a los proyectos de energías renovables. Si vemos la historia de los últimos 5 años, se supone que en México se iban a construir, te voy a decir un número y seguramente me voy a quedar corto, más de 70, 80 parques solares en los últimos 5 años. Se construyeron 2, literal. Entonces es una pena el pensar que tenemos todo ese potencial, tenemos todo el tema para aprovechar el tema del nearshoring, tenemos todo y muchas oportunidades se nos van a ir por ese tema. Pero bueno, no estamos aquí para poner el tema gris realmente. Yo creo que sí hay mucho que hacer, hay mucho que caminar. Acuérdate, mi lado siempre ha sido qué podemos hacer del medidor hacia adentro en el ámbito privado. Y creo que las empresas tienen un camino enorme. Y esa es la chamba de nosotros, facilitar ese camino que pueden hacer con abasto aislado, con generación distribuida, con sistemas de almacenamiento, con hasta el simple hecho de eficiencia energética. O sea, muchas veces es un poco triste, pero te lo digo, o sea, el 80% de la gente a la que yo le pregunto, oye, ¿tú sabes por qué pagas lo que pagas? La respuesta siempre es, no. Nosotros pagamos el recibo de luz como si fuera, pues, una ley. O sea, llega, dice que debo tanto y voy y lo pago. Y entiendo, pues, digamos que en una casa o lo que sea no te vas a poner a fiscalizar, pero una persona que paga 2, 3 millones de pesos de luz mensuales, lo primero que yo le recomendaría hacer es pon un medidor testigo que te verifique si lo que estás pagando es correcto. Y después de que sepas si lo que estás pagando es correcto, entonces pon un sistema, y estas son cosas tan sencillas, Franco, y económicamente, vamos a poner, tan simples y tan fáciles de implementar. Pon un sistema de medición que te diga del millón de pesos que estás pagando, en dónde se va, cuánto corresponde a esta línea de producción, cuánto corresponde a este compresor, cuánto corresponde a esto. Realmente no tenemos esa cultura de saber en dónde se va cada peso o cada kilowatt hora que lo que consumimos. Y muchas empresas, cuando les haces el estudio y les muestras en dónde se va, se quedan asombradas porque con cambios tan sencillos de decir, pues voy a cambiar esta producción de esta hora a esta hora, o voy a eficientar este proceso, voy a mover, hemos llegado a tener ahorros escúchelo, sin invertir un peso de más del 30 al 35% del recibo. Sin invertir un peso, solamente por conocer qué es lo que estamos pagando y cómo se compone y en base a qué reglas estamos pagando lo que estamos pagando. Entonces, ahí empieza todo, en el conocimiento. Por eso digo que México tiene un camino enorme por andar, enorme, enorme por andar. Y eso es lo que nos emociona a nosotros, el poder aportar todo eso para estas empresas. Entendemos que no es un negocio, siempre se los he dicho, nadie te está, o sea, es normal. Yo no sé cómo fabricar botellas de plástico, yo no sé cómo fabricar una silla, no tengo la menor idea de cómo se hace un hilo. Cada quien tiene su especialidad y su tema, y esa es la misión de nosotros, de ver cómo asesoramos a todas estas empresas y caminamos de la mano con ellos para lograr todos estos resultados. Pero creo y estoy convencido
que sí, definitivamente se nos van a ir muchas oportunidades porque no tenemos la infraestructura eléctrica adecuada, ¿ok? Pero pues hay que luchar por las que sí podemos quedarnos y darle las herramientas a esas empresas para que puedan cumplir sus políticas de ESG. O sea, el tema de las políticas de ESG, el tema de eso, y es algo que aplaudo enormemente, ya se está volviendo un requisito muy fuerte en las industrias. Y ese es el primer paso. El primer paso era que pues el de arriba te exija al de abajo y por ende el de abajo le va a exigir al de abajo y así nos vamos en la cadenita. Y eso lo hemos visto este 2023 extrapolarse muchísimo más que el 2022. Y vemos que el 2024 también va a ir mucho en esa motivación de cumplir con políticas, de cumplir con metas, de cumplir con procesos. O sea, las empresas sí se lo están tomando en serio y se los aplaudo enormemente. Y obviamente, si los digo, aquí estamos para apoyarlos y para todo lo que se necesite, pero aplaudo muchísimo esa iniciativa de que se están tomando en serio las metas que tienen, ¿ok? Y es la misma que le pediría yo al gobierno que volteara a ver y diga, vamos verdaderamente a cumplir las famosas metas que nos pusimos. México se puso una meta, creo que era para el 2024, que ya no vamos a llegar, del 30 o el 40%, y hay otra meta para el 2030 del 50% en energía limpia. Entonces, sí se puede. El tema es que sí se puede, nada más que requiere de un trabajo en equipo, de un marco regulatorio serio y de que se respeten, obviamente, todos los procesos y todas las leyes en el país. En pocas palabras, se requiere de que todos pongan de su parte, cada quien desde su trinchera, desde la parte que le corresponde, que pongan de su parte. Y esa es la parte que creo que a México le cuesta un poquito más, esa unificación, ese trabajo de decir, pues esto es un ganar-ganar para todos. Y Gerardo, cuéntame un poquito más precisamente qué es lo que tú estás viendo dentro de las empresas. Me llamó mucho la atención esa parte de poder de entrada mapear cómo está tu consumo energético para ya después poder ver qué soluciones tienes y conociendo que hay soluciones que, como mencionabas, pues no tienes que hacer una gran inversión, a lo mejor hay otras en donde sí está la inversión. Y pones este ejemplo como en las cadenas de suministro la empresa grandota le exige al proveedor y al proveedor y al proveedor y al proveedor. Y creo que mientras más bajos nos vamos, podremos encontrar tal vez más casos en una pyme industrial donde difícilmente tienen un energy manager, en donde están enfocados en su core business a hacer inyección de plástico y tal vez desconocen mucho de esto que tú mencionas. ¿Qué les podremos decir a esas empresas, considerando también que México tiene muchas pymes industriales? ¿Qué les podremos decir a esas empresas? ¿Qué tienen que hacer más? Además de mapear el proceso de consumo energético y hacerlo eficiente, como mencionabas, cuéntanos qué más hay en este sentido y al mismo tiempo cómo ustedes están sumando. Mira, yo sí los dividiría en tres pasos, para no hacerse las complicadas. Realmente hemos tratado de crear una especie de mapa para ellos en el sentido de decir, piénsenlo o analícenlo de tal manera. Primero mido, luego genero y después almaceno. Literal, ¿ok? Obviamente en medio de esas tres se pueden dar miles de cosas que pudieran hacer y para medir hay muchas tecnologías, para generar hay muchas tecnologías y para almacenar hay muchas tecnologías, ¿ok? El tema de almacenamiento, pues todo el mundo lo volteamos a ver como una batería y todo el mundo cuando pensamos en una batería, pues pensamos en lo que tenemos en los celulares, que aunque el litio es la batería más común para todo lo que conocemos, el almacenamiento de energía, y no quiero irme muy técnico, es impresionantemente más sofisticado de eso. Hay una startup que me encanta, yo no me quiero desviar de lo que pasa, pero hay muchas cosas que quiero que sepan el público que existen. Hay una startup ahorita en Noruega donde están haciendo una batería de almacenamiento de energía con arena. Yo cuando me lo dijeron me quedé así como que, ¿cómo? ¿Con arena? Sí, con arena. Resulta que la arena tiene la capacidad de almacenar calor por muchísimo tiempo. Entonces estos gallos inventaron un tanque especial lleno de arena, seguramente es una arena muy específica que no sabemos, ¿ok? Que la calientan con energía eólica o solar y ese calor almacenado en ese tanque puede durar meses, ¿ok? Y ese calor, cuando tú requieres, lo puedes extraer y lo puedes convertir en energía. Entonces,
te digo, no quiero romper la casa, yo quiero que se lleven, si algo se van a llevar de esta plática, es que tienen que ir, todas las pymes de México tienen que ir por tres cosas. Primero mido, luego genero y después almaceno. ¿Ok? Y quitarles el miedo a entrar a este tipo. Yo lo entiendo, o sea, es como que a mí me digan, no sé, en la oficina, no sé, voy a decir algo tonto, en la oficina consumimos muchísimo toner, por decir una tontería, ¿me entiendes? Una verdadera tontería. Que yo diga, bueno, me voy a poner a buscar cómo funciona el toner y cómo eficientizo el consumo de toner. No, pues tenemos una empresa que nos suministra eso y que nos hace más eficientes las impresiones y todo el tema. Aquí estamos para ayudarles, pero si ustedes se lo quieren aventar porque es sumamente válido, ¿ok? No le tengan miedo. Si al final del día yo le aplaudo a las empresas que internamente buscan y crean su proceso energético, tienen su manager energético, buscan la eficiencia, buscan lo que pueden hacer adentro, buscan energía en el mercado eléctrico mayorista. Los aplaudo enormemente. E inclusive nos ha tocado mucho a nosotros el tema de decir, en lugar de que pues tú me hagas los proyectos, asesórame y ayúdame a hacerlos a mí. Y también lo hacemos. No somos la empresa de que dice, ay, no, si no me vas a contratar a mí esto, pues no lo hago. No, quieres que yo te enseñe a hacerlo, encantado de la vida. Tú invierte tu vida, tú mueve, yo voy, te capacito, enseño a tu gente, porque sé que si te enseño a ti, va a pasar a la siguiente persona, y a la siguiente persona, y a la siguiente persona, y así vamos a ir mejorando. Entonces, no quiero complicarles mucho el tema, pero midan, generen y almacenen energía. Llévense ese tema en la cabeza, ¿ok? Y realmente es así de simple, porque si mides, sabes en dónde está, ¿ok? Cómo consumes, cómo gastas y por ende puedes entender cuál es el impacto de tus procesos de manufactura, de generación o de consumo sobre el valor de tu recibo. Es así de simple, es información. ¿Okay? Vivimos en la era de la información. Realmente, ¿cuántas empresas enormes y multinacionales viven solamente de la información que generamos? Es exactamente lo mismo. En el ámbito energético, en el tema de kilowatt hora, los kilowatts hora de dónde los consumes y cómo los pagas, es exactamente lo mismo, ¿ok? De los datos que dejas en tu celular. Es una huella que puede ser traceable y por ende puede ser mejorable. De hecho, en el tema de medición, por darte otros ejemplos, ¿ok? Hemos buscado la manera de hacer predicción de fallas de motores. ¿Ok? Un motor o un compresor de aire acondicionado o un compresor de aire comprimido, valga la redundancia, en una línea de producción que tenga una banda transportadora, todo tiene una huella energética, consume energía de una cierta manera. Y en un proyecto muy padre que hicimos para una industria muy grande, empezamos a analizar y a estudiar esas huellas energéticas, cómo se comportaba los motores de una banda transportadora, porque estoy hablando de una banda transportadora muy grande, ¿okay? Con motores de 200 y 300 caballos de fuerza, ¿okay? Y empezamos a comparar la curva de consumo de un motor contra el de al lado. Y empezamos a notar ciertas diferencias y ciertos temas hasta que pudimos mapear qué pasaba en el consumo energético del motor justo antes de que fallara. Entonces ahora, en esa industria, no nada más sabemos cuánto consume, sino ahora podemos predecir cuándo le va a fallar ese motor, cuándo ese motor pues, ya requiere mantenimiento o cuándo está a punto de tronar ese motor, ¿okay? Que era algo que le pasaba muchísimo a esta empresa, pues se le tronaban los motores de las bandas porque estaban cargando pesos de materiales enormes y se les paraba toda la producción. Entonces, ahora podemos nosotros decirle, ese motor requiere mantenimiento antes de que falle y por ende puede hacer un paro programado, puede cambiar la producción, puede virar. Y como esto lo hemos logrado en la industria de la climatización, identificando sistemas de compresores, cuando entramos al tema de los climas, igual, nosotros no somos expertos en climas, pero nos capacitamos con una empresa experta en climas y mapeamos cómo debía ser el consumo de ciertos compresores o unidades paquete de aire acondicionado de climatización para industria o para comercio y terminamos detectando los que no lo tenían de esa manera. Y cada vez que no lo tenían de esa manera,
significaba un mayor consumo de ese equipo, de lo que debería, y una posible falla. Entonces, trabajamos con una cadena comercial que tenía más de 80 tiendas, más de 35 unidades de estas por tienda, ¿ok? Y logramos solamente por identificar antes de que falle y que le faltaba mantenimiento, un ahorro energético de más del 15% en su factura global. No se invirtió nada, solamente con datos. 15% de la factura global de una empresa que pagaba más de 50 millones de pesos mensuales en un tema de todas sus ubicaciones, solamente por identificar el tema. Entonces, como te digo, medir, la palabra es muy sencilla, pero medir conlleva muchísimas cosas y eso es todo lo que las empresas pueden trabajar para buscar la manera de... Y al final del día todo eso se refleja en costos, no nada más en, oye, qué padre que no tuve que cambiar, no tuviste que cambiar la unidad, pues es un ahorro, es un proceso, es todo es dinero hasta cierto punto y eso es mayor eficiencia. Entonces, medir, generar, ya lo hemos platicado muchísimo, Franco, generar, está solar, está microeólico, está todo, y el generar, yo también le agregaría, pues comprar energía en el mercado eléctrico mayorista, ¿ok? A mí me da mucha risa porque los suministradores nos ven a nosotros como una competencia. Y yo no los veo como mi competencia, yo los veo como mi complemento. O sea, yo los veo como que, espérame, o sea, primero vamos a hacer todo lo que se puede internamente y posteriormente vamos a salir al mercado. ¿Ok? Mi misión, definitivamente, mi utopía y la razón por la que yo trabajo todos los días es para que desaparezcan las redes eléctricas. Suena, vamos a decir, futurístico, suena imposible, ¿ok? Pero me llevé la grata sorpresa hace como 4 o 5 meses cuando me presentan un proyecto en China, ¿ok? De Samsung, que creó la primera fábrica, y tú sabes cómo son las fábricas en China, no son como las fábricas que conocemos nosotros, son ciudades enteras, ¿ok? Enormes. La primera fábrica de componentes electrónicos de Samsung, un monstruo de fábrica, 100% desconectada de la red, con una mezcla de todo lo que nosotros conocemos, solar, eólico, hidrógeno, hidrógeno verde, baterías, generadores, o sea, una cosa impresionante y una muestra, ¿okay?, de que si se quiere, se puede. Obviamente estamos años luz, lo decía yo en la plática o sea, estamos años luz de pensar de que en México vamos a poder hacer eso, pero podemos caminar hacia eso al final del día, pero ya existe. ¿Okay? Hace 2 años yo le decía a la gente, bueno, ¿qué se va a desconectar? Pues una casa, un pequeño comercio. No, realmente me dieron una lección hace meses de que se puede desconectar el que se quiera desconectar. El que verdaderamente tenga la intención de desconectarse, se puede. Y volvemos al punto que no existe nada más verde que producir la energía en el lugar donde se consume. No existe nada más verde en ese sentido. Entonces, generar vendría acompañado del tema de comprar energía en el mercado, porque también es muy válido, y comprar energía verde es muy válido, ¿ok? Y almacenar, porque en el tema de almacenamiento, te digo, estamos en pininos de lo que se va a volver el tema de almacenamiento energético. Cuando todas estas tecnologías de almacenamiento en arena, digo, hay unas baterías nuevas padrísimas que están hechas a bases de agua salada. Desgraciadamente son muy grandes, no son tan fáciles de instalar porque son baterías muy grandes, pero están hechas a base de agua salada. ¿Y qué es lo que más abunda en este planeta? Agua salada. Entonces, hay muchísimas tecnologías que hay que mantener el ojo y impulsar, ¿ok? Pero de que vamos a terminar en una red descentralizada, porque nosotros vivimos en una red centralizada, es la realidad de las cosas. Vamos a terminar en una red descentralizada, inteligente, donde tú tengas en tu colonia, vamos a hablar sencillo, tu colonia, ¿okay?, 20, 40 casas interconectadas entre sí, que se hablen entre sí, que hay una batería central, que tú puedas, oye, a mí me sobra, pues yo tengo paneles, ahorita tú tienes paneles y funcionan para ti, y lo que te sobra se va a la red y es para ti. Pero si tu casa fuera lo suficientemente inteligente para comunicarse con las 50 casas de al lado, porque a alguien siempre le va a sobrar, todos tenemos diferentes costumbres, todos estamos en casa a horas diferentes, y fuera suficiente inteligente, oye, me sobra a mí, pero le falta al otro, y la mando para aquí, y la almaceno para allá, y la muevo para acá, ese es el futuro, Franco, que verdaderamente tenemos que llegar,
y estoy seguro que vamos a llegar, ¿ok? Y que cuando lleguemos a eso, el impacto va a ser impresionante, pero pues requiere de todos los actores. Entonces, medir, generar o comprar y almacenar son las tres cosas que se tienen que llevar en la cabeza y decir que se puede, todo eso se puede. Y obviamente todo eso va a llevar a presentar. La semana que viene me toca, y mucha gente me decía, pero ¿qué vas a hacer tú en una plática de Lean Manufacturing? ¿Okay? Me invitaron a una plática de Lean Manufacturing, ¿okay? ¿Qué temas? Y decían, pero ¿qué tiene que ver una persona que trabaja energía en Lean Manufacturing? A ver, sin energía no hay manufacturing para empezar. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que ver? Ahí vamos a impulsar mucho a las empresas que uno de sus principales problemas para que el Lean Manufacturing funcione es una estabilidad de la red energética. Y es otro de los problemas que tiene México. México tiene muchos problemas de fluctuaciones en sus redes. Y ahí entra el almacenamiento otra vez. ¿Okay? Cuando tienes procesos tan específicos, tan detallados, tan sensibles a cualquier, eh, ¿cómo se llama? Variaciones de red, tienes que tomar en cuenta tecnologías que te puedan filtrar la energía, ¿ok? Y entregar la energía de una manera que sea, vamos a decir, no infalible, pero prácticamente infalible, para que tu proceso de lean manufacturing nunca se pare. Porque una vez que paras una parte de tu manufacturing, pues obviamente se te cae toda la cadena de lo que corresponde. Entonces, realmente el concepto de energía está involucrado en todo, literalmente en todo, en todos los procesos de manufactura, en todos los temas de eficiencia energética, en todos los procesos de mejora. Y ahí es donde los invito a todos a quitarnos ese miedo y decir, vamos a poner ese granito de arena. Y en algunos casos vamos a poner un poquito más de lo que podríamos con afán de decir, bueno, a ver, pasa mucho con algunas empresas. Les digo, si produces el 70% de lo que consumes, es el punto ideal para que tengas el mejor retorno de inversión. Pero tú podrías producir el 95%, ¿ok? Y tu retorno de inversión se va a ver afectado en un 10%. Anímate. O sea, anímate, un 10% de afectación en tu retorno de inversión, vas a producir más de la energía, vas a generar y vas a generar un mayor impacto. Y eso es lo que invito a que demos ese paso para adelante y dejemos de ver, y te lo digo que estoy feliz porque cada año lo veo más responsabilidad de las empresas hacia el medio ambiente de lo que yo veía hace 5 años. Pues qué valioso todo lo que nos comparte Gerardo, una fotografía muy interesante de lo que sucede en el sector. Y justo quisiera yo darle continuidad a dos conceptos que mencionabas, que es esta parte utópica y retomando el ejemplo que mencionabas de Samsung en China, para hablar sobre las Smart Cities. ¿Cómo ves tú que se tienen que comportar estas Smart Cities? Háblanos de cómo se tendría que manejar el agua. Mencionabas, háblanos también del tema de alimentos. Ya mencionabas que en el tema energético, pues ves este futuro de desconectarnos de la red. ¿Cómo ves más que deberíamos de estar diseñando estas ciudades inteligentes? ¿Y cómo justamente ves tú estos temas, agua, alimentos, transporte, movilidad, fabricación, manufactura, para llegar a ese futuro utópico verde? Mira, hay muchos países que creo que van más avanzados, obviamente, en ese tema. Yo lo veo en un modelo de descentralización de todo, ¿ok? No sé si sea lo correcto o no, Franco, no me considero experto en otros temas, pero para mí todo tiene una similitud a lo que vemos en el concepto de energía, ¿ok? Para mí un Smart City, este, más que llamarle un Smart City, yo me iría a un concepto más pequeño, ¿ok? En el decir, no pensemos en que toda la ciudad va a ser, sino, pues llámale como decimos, por colonias tal vez, o sea, vamos a hacer nuestra colonia autoeficiente, vamos a hacer que nuestro espacio tenga sistemas de generación de agua, tenga sistemas de tratamiento de agua. El tema de generación de agua atmosférica, ya no me acuerdo si lo platicamos la vez pasada o no, que es una tecnología que viene muy fuerte, la creación de agua del aire, es algo que nosotros hemos trabajado por muchos años y no hemos logrado explotar, pero tampoco crees que nos preocupa mucho. Estuvimos más de 10 años tratando de explotar el tema fotovoltaico y eso nos emociona el poderlo llegar a explotar, pero te repito, yo me iría a un tema de decirte, se tiene que descentralizar todo
para que tú puedas verdaderamente llegar a ese concepto de Smart City. ¿Ok? Hay un startup que me encanta en el tema de la comida, donde están poniendo pequeños supermercados dentro de contenedores, ¿ok? Donde tú puedes ir, o sea, es como que tengas en el parque de tu colonia 3 contenedores y ahí tienes todo lo que necesitas, ¿ok? Y tienes la generación de agua y la generación de energía. O sea, si descentralizamos la manera en la que producimos, vamos a poder lograr, para mí, lo que es un concepto de Smart City, que es menos contaminación, más inteligencia. Obviamente todo eso requiere de un tema de datos impresionante, pero también va un poco en contra de hacia dónde hemos ido toda la vida, porque para poder abaratar las cosas y para poder hacer una producción más eficiente y un todo, pues lo hacemos en masa. Y entonces tenemos una planta que produce miles de millones del mismo producto para que ese producto pueda bajar su costo de 10 a 1 y por ende todavía pueda llegar a ser más barato con todos los costos de transporte. Pero en el futuro, ¿okay? Conforme vamos creciendo como raza humana, conforme vamos siendo más personas, el tema de movilidad va a ser más complicado. Es un tema crítico en las ciudades. O sea, Ciudad de México tiene, o sea, yo siempre he dicho, la Ciudad de México tiene algo que es increíble, que es el tema de temperatura. O sea, la mayoría de la gente, tú le preguntas, ¿por qué vives en la Ciudad de México? Por el clima. La mayoría de la gente te lo dice, o sea, el clima me permite salir, caminar, bajarme del edificio de Reforma de Vancomer y irme hasta la Diana, perdón, la Diana, el Ángel o o cómo se llama, o mi siguiente cita en otro lado. O hay gente que se va, agarra la bici y se va a Polanco a la cita o a la Condesa o a la Roma. Eso en una ciudad como Mérida es imposible. Porque en una ciudad como Hermosillo es imposible, caminas 2 cuadras y ya te tienes que bañar, literal. Entonces, realmente yo veo el concepto de un Smart City desde mi punto de vista que tenemos que descentralizar todo lo que hemos trabajado más de 100 años en centralizar. ¿Ok? Y va a ser bien complicado, porque vas a tener que crecer, o sea, como te dije, que la colonia tenga ciertos espacios donde cultive comida, donde genere agua a través de tecnologías como la generación atmosférica, donde estén, pues, o sea, como que su consumo, sus usos o sus costumbres sean más cercanas a donde vives. Esa es la única manera que te podría decir yo que vamos a poder participar en este proceso de descarbonización, porque realmente la carbonización la da la industria y el transporte. Son las dos principales razones como tal. Entonces, si nos tenemos que mover menos, digamos, ¿okay? En ese sentido, va a ayudar. Y si tenemos que transportar menos insumos, comida, agua, todo, también va a ayudar mucho. Y a eso súmale pues todo el tema de la industria del IoT, donde ahí sí habrán muchos más expertos que yo en el tema de pues sacar toda esa información para que tú puedas determinar, pues, es lo que vende todas las empresas de IoT, ¿ok? El adivinar, bueno, adivinar, sino predecir qué es lo que yo quiero, ¿ok? Entonces, en lugar de tener en el contenedor de comida que surte a mi cuadra X comidas que no se van a consumir y se van a terminar tirando a la basura, ¿ok? Pues tener lo que verdaderamente la gente te va a comprar, predecir lo que la gente te va a comprar en ese sentido. Entonces, ese es donde viene un poco el tema de Smart, el tema de saber y tener la información, los datos, todo el proceso. En la industria de la comida, yo trabajo con muchísimas empresas de la industria de la comida y el escuchar la cantidad de toneladas, no, o sea, toneladas. Hay un estudio que siempre han dicho en todas estas convenciones con las empresas de comida que trabajo, que si lográramos recuperar el 30%, Franco, de la comida que se tira a la basura porque se echa a perder en los supers, México no pasaría hambre. O sea, imagínate el nivel. O sea, la industria de la comida, por el tema de transportar, de mandar 200 gramos 2 kilos de piñas a este súper que luego no se consumen y las tiran, y eso, realmente ahí está toda la comida que necesita todo México para literalmente dejar de pasar hambre. Entonces, el tema de Smart va, para mí, en todos esos sentidos, ¿ok? En el tema de conocer, mirar, saber
y dejar de desperdiciar, pero para mí dejar de desperdiciar tiene mucho que ver con dejar de descentralizar. O, perdón, no dejar, sino descentralizar todo lo que hacemos. Oye, Gerardo, pues qué emocionantes temas pones sobre la mesa. Y ya un poquito para ir terminando, que se nos va muy rápido el tiempo, pues yo quisiera justamente que nos platicaran estas soluciones que están desarrollando ustedes, estas tecnologías. Nos hablabas de esta simulación de la nube de la que están proponiendo para generar agua, siguiendo estas filosofías. Cuéntanos más justamente todo el grupo que representas, hacia dónde van y cuáles van a ser esas expectativas y objetivos para el corto plazo, corto mediano plazo. Mira, nosotros vamos en las tres vertientes que te platicaba, en temas de medición, de generación y de almacenamiento. Eh, Realmente estamos muy enfocados en no pensar en a futuro estratosférico, sino en pensar en lo que se puede hacer hoy, en ese sentido. Entonces, vamos por eficientar, por conocer, vamos por generar, aunque la ley nos permita generar muy poco, digo, vamos por el tema de abasto aislado. Estamos invitando a las empresas a sumarse a estas iniciativas de abasto aislado, exigirle al gobierno, porque está en el marco regulatorio, o sea, está en la ley que tú puedes pedir un permiso de abasto aislado. El problema es que nos las hacen un poquito complicada. Entonces, vamos por el tema de abasto aislado, de buscar la manera de que le permitan, no todas las empresas pueden, pero las empresas que puedan, producir su propia energía y obviamente complementar esto con el tema de almacenamiento de energía para que si puedes producir más de lo que consumes durante el día, pues la almacenes y la uses en la noche. Este extra adicional o utilices una batería por el simple hecho de trasladar tu consumo de un horario contaminante a otro, que es otro punto importantísimo. A final del día, uno de los principales retos que tiene el mundo en el tema renovable es que no controlamos ni el sol, ni el viento, ni el agua. ¿Okay? Y las tres tecnologías renovables líderes son el sol, el viento y el agua. Energía eólica, energía solar y energía hidráulica. Y la que menos se habla es la hidráulica. Y la hidráulica tiene un impacto increíble. Costa Rica produce el 85% de su energía en base a energía hidráulica. Y si Costa Rica, que es un país muchísimo menos desarrollado que nosotros, lo puede hacer, no, o sea, ¿por qué ponemos excusas? Literal, ¿ok? Entonces, vamos hacia ahí. Queremos que las empresas midan, sepan en dónde consumen, cómo lo consumen, por ende tomen mejores decisiones, generen con solar, generen con microeólico, generen con turbinas. Algunas pueden generar hasta con desperdicios de sus propios procesos. Hay empresas que sus, vamos a decir, o sus procesos secundarios generan metano o generan algún otro gas que es producir la energía o generan calor, que es producir la energía. ¿Okay? El tema de almacenamiento, como te digo, de trasladar. El almacenamiento para mí tiene un impacto impresionante en un solo concepto que no te he platicado, que es trasladar tu consumo de un horario a otro. ¿Okay? Todo el mundo conocemos el famoso horario punta, el famoso periodo pico punta, y todo el mundo le tiene un miedo a la parte de punta porque nos cuesta un dineral producir en el horario punta. Entonces, la tecnología ya está. Yo digo a las empresas, bueno, si a ti te cuesta muchísimo, lo platicaba con una empresa de plástico la semana pasada, tú no puedes producir en el horario punta. ¿Por qué? Porque el costo de la energía te saca de mercado con tu producto. Bueno, si yo te dijera que tú puedes tener el mismo costo energético de las 2 de la mañana a las 8 de la noche, ¿producirías? Por supuesto que sí. Pues para eso sirve la batería. La batería puede trasladar, cargarse a una cierta hora y descargarse a otra hora, trasladando una energía a otra. Eso es internamente. Entonces, si lo vemos desde el lado ecológico, que es lo que buscamos nosotros, en ese momento de, vamos a decir, de la madrugada, cuando México consume menos energía, pues la energía se está produciendo de fuentes más verdes. Se está produciendo de algún parque eólico o de alguna presa o algún tema
pero no están prendidas las plantas de carbón y las plantas de combustóleo porque no se necesita. Pero a las 7, 8 de la noche, que es cuando empieza el pico de consumo del país, ¿okay? En ese momento México tiene que encender todas esas plantas. Entonces, si trasladamos el consumo de ese horario a ese otro horario, el impacto ambiental enorme, es enorme. ¿Okay? Obviamente va a llegar un punto, y es donde entran las regulaciones y todo, bueno, ya estamos trasladando el 80% de lo que se consumía para acá, pues ya no hay suficiente acá. ¿No? Entonces hay que controlar, hay que regular, hay que buscar más fuentes y hay que abrir el tema. Es un tema, como tú decías, de inteligencia de datos, de conocer, de predecir, de virar, y ese es el gran reto que tiene México y que tiene todo el mundo. Al final del día, predecir lo que va a pasar siempre ha sido un reto en todos los sentidos, pero bueno, estamos viendo el concepto de inteligencia artificial en esta generación crecer como nunca lo habíamos visto en la vida. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar que tú podías preguntarle a una computadora, ¿okay? Literalmente que te haga un resumen de la reforma energética en México y en 2 minutos te tira, pero así, un marco regulatorio? Créeme que yo no lo creía. Hasta que lo vi, lo leí y dije, no, es correcto. Y te da todas las fuentes y te da todo. Dices, o sea, existe la tecnología, es cuestión de aplicarla y aplicarla de manera correcta. Excelente, Gerardo. Oye, pues te agradezco mucho por la conversación, nos dejas muchos conocimientos, temas muy emocionantes, un futuro muy interesante, el que vamos a estar viendo. Pues nuevamente muchas gracias por la conversación. En lo personal me llevo muchos conocimientos y pues y un gusto platicar contigo como siempre. No, hombre, muchísimas gracias. Aquí estamos, pero nos encantan estos espacios, el poder abrir, motivar a la gente, darles a conocer todo lo que existe allá afuera.